Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Aquí en el canalcito de Mensajes de tu Ser Interno. Y mira, en esta oportunidad es algo así que se intitula Si yo te contara. Mira, tengo que contarte algo, de verdad que sí, si yo te contara. Tú sabes que muchísimas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos uno está trabajando y uno está muy bien en su trabajo, ¿verdad que sí? Pero de repente alguien de otra compañía te llama y te ofrece un trabajo. Te ofrece que te vayas a trabajar a otro lado. Y entonces resulta que te entra como ese gusanito de la curiosidad, a pesar de que estés bien en el trabajo en que estás ahorita. ¿Ok? Porque si tú no estás bien, por supuesto, ni modo que vas a estar pensando, agarras y te vas y llenas una planilla y si te llamaron, bueno, te vas. ¿Verdad que sí? Quizás hasta con mejor salario. Pero cuando uno no está de verdad mal en ese trabajo, pero alguien le llama y le dice, mira, estas son las condiciones, esto y mira, vas a estar en este puesto, a uno se le pone la cabeza como que de este tamaño y uno dice, Dios mío, ¿será que de verdad es como lo están pintando, como me lo están diciendo? Porque yo aquí estoy muy bien con el sueldo, que no será el sueldo que me están ofreciendo en el otro lado, pero yo aquí estoy bien. Pero mira, vale, es que empieza aquello a darte vueltas y vueltas y vueltas y tú no sabes qué hacer y un día dices que voy a hablar con mi jefe y le voy a decir, no, no le voy a decir nada porque seguramente va a pensar que de verdad me estoy yendo. No, ¿qué hago? Y empieza a darte vuelta la cabeza. Bueno, mira, para hacértelo, para no hacerte de verdad esto tan largo, pero a la vez interesante si se quiere. Yo estuve como aproximadamente como unos 15 días calladita, dándole vuelta a la cabeza, ¿qué voy a hacer? Y buscaba yo en el internet y buscaba ver las opciones de esta compañía con respecto a las otras. Yo soy farmacéutico, nada más por ahí te lo digo, o sea, era una compañía farmacéutica. Y Dios mío, yo decía, pero bueno, ¿para dónde yo me voy mejor? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo estoy aquí bien, pero, ay, me entró ese gusanito, porque uno muchas veces como que quiere más y más. ¿Verdad que sí? A uno está bien, pero cuando le ofrecen algo mejor, pues entonces uno quiere irse para lo mejor. Yo estuve, vuelvo y repito, como unos 15 días en esa situación, pensando y pensando. Y luego entonces, como siempre lo hago, yo le estuve pidiendo a mi ser interno, te lo juro que es así, le estuve pidiendo a mi ser interno que me ayudara a decidir qué es lo que yo quería, que me hiciera ver si realmente era mejor, como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer, o que de verdad me dé si es la oportunidad que tengo para irme más adelante, más arriba, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades, qué alternativas tengo yo en un trabajo y qué alternativas tengo yo en el otro? ¿Qué ventajas y qué ventajas en el uno y en el otro? ¿Ah? Y mira, pasaban los días y yo de verdad que no veía respuesta. Y yo todos los días pedía, por favor, ayúdame. Yo necesito de verdad, y me informaba cada vez más. No era que el trabajo ya era para de una vez contratar a alguien, sino que estaban buscando a alguien. ¿Me comprendes? O sea, yo siempre me cercioraba con el amigo que me dijo si ya habían encontrado a alguien y todavía no habían encontrado a nadie. Pero yo tenía ese miedito que le da a uno de que si no lo agarras ahí mismito se te puede ir. Por eso es que uno debe decir, lo que es del cura va para la iglesia, lo que es para ti, aunque te quites, y si no es para ti, aunque te pongas. Y lo mismo pasa con los novios y con los maridos. No, mira, si se tiene que ir, que se vaya, y si tiene que venir, que venga. Pero esa es otra harina, esa es harina de otro costal. Ok, entonces yo pasé como una semana todos los días haciendo mis meditaciones y pidiéndole a mi ser interno, al universo, mi ser interno yo lo tomo como mi ángel de la guarda, que por favor me dé una luz.
La compañía, por supuesto, su nombre internacional tenía su nombre y tenía un logo. Y la compañía, la compañía donde yo estaba, pues también tenía su logo, como todo, como todas las compañías. Y entonces me dirijo esa mañana muy temprano, me levanto, veo mi carta guía del día, que yo siempre buscaba mi carta guía para guiarme, pues por eso es que me gusta poner aquí las cartas guías. Y me salió un mensaje bien bonito. Ok, yo ni me acuerdo, yo lo dejé así. Y me voy para mi trabajo. No me lo van a creer, Dios mío querido, no me lo van a creer. Yo pedía por el camino, yo iba manejando, yo iba pidiendo por el camino, Dios mío, pero es que yo no he encontrado ni siquiera una propaganda en la radio o en la televisión de los productos de ese laboratorio. Necesito una respuesta, por favor. Miren, no me lo van a creer. Estoy en el semáforo y pasa un camión y el camión era del laboratorio que me querían contratar. ¿Qué te parece? El laboratorio era, el camión era de ese laboratorio que me iban a contratar. Imagínate tú, cuando yo veo, el camión pasó y cuando yo veo por detrás una puerta grande, una letra grande, que es la letra de ese laboratorio. Yo casi que me desmayo. Yo digo, no puede ser, no frené y yo no sé cómo. Dios mío querido, me dieron la respuesta. Se lo juro, me dieron la respuesta. ¿Se dan cuenta cómo es la situación? Mira, aquí no se trata de que te van a venir a decir al oído, bli, 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 bli. Puede ser que te lo digan en un sueño. Yo por lo menos con los sueños no soy tanto. Uno que otro que me sale muy bueno, que yo después les voy a echar el cuento de ese sueño, pero ya es otra cosa. Ya no es como lo que estoy diciendo de pedirle al universo. ¿Me explico? Esto fue un sueño especial que sí se los voy a contar para que de verdad digan y que le pongan atención también a los sueños. Sí, señor, también vamos a hablar de los sueños. Pero en esta oportunidad fue que no te lo dicen así, sino que de repente una musiquita, una propaganda o alguien dice el nombre de eso, de lo que tú estás esperando que digan. Me explico, por lo menos en este caso de esa compañía. Entonces, vaya usted pa'l callao, como dicen. Me quedé lo que se llama, pero completamente en shock. Cuando yo llegué al trabajo donde yo estaba, por supuesto, ahí yo comencé medio a hablar con mi jefe inmediato que le tenía cierta confianza y le dije y le expliqué, una persona que también de muy espiritual también, y le expliqué y le dije todo esto. Y ella lo que me contestó fue, ¿qué estás esperando, Carmen? Eso fue una respuesta que te dieron. Tienes que entonces ver qué haces porque te están dando una respuesta. Si fuera que tú no hubieses esperado lo suficiente para que el universo analice esa proposición y te vas hacia lo loco, uno dice, ay, pero es que te estás yendo sin siquiera por lo menos meditarlo o pensarlo. Pero ya tuviste tiempo, tuviste 15 días para allí y para acá, ni hablabas ni decías nada, sino nada más que sondeando y pidiéndole a tu ser interno en complicidad con mi ser interno. ¿Me explico? En complicidad con mi ser interno, que es lo que yo siempre les digo. Háganse cómplices del ser interno y verán todo lo que les dice. Todo lo que les dice. Entonces, yo efectivamente, yo me cambié de trabajo. ¿Qué te parece? Después de que tenía yo como 15 años trabajando en esa compañía, me fui para el otro. 15 años, que no son 2 días, me fui para el otro. ¿Ah? Así que date cuenta, pues, lo que eso significa, lo que tiene que hacer. Eso es así, mi gente. Yo quisiera que me lo creyeran de verdad. Eso es así. Yo debería de hacer un libro con todas esas cosas si yo te contara. Yo como que voy a hacer eso. Lo que pasa es que con tantos videos que tengo que hacer, de verdad que no me da tiempo. No me da tiempo, tengo que multiplicarme. Pero yo debería, y en la página web que estamos haciendo, que estamos preparando, yo creo que yo voy a poner ahí esos artículos de si yo te contara.
Yo creo que yo los voy a colocar allí, que queden como un libro abierto para que ustedes lean eso y se den cuenta de la cantidad de cosas. De que existe, existe. El ser interno te escucha. Y es que el ser interno no es nada más ni nada menos que tú mismo o tú misma, pero en otra dimensión. Yo siempre lo he dicho, póngalo así como que es tu doble. Es tu doble cuántico. Y sencillamente, ¿por qué? ¿Por qué le tienes que preguntar a tu doble cuántico? ¿No es igual que tú? Porque él cuando tú vas ya viene de regreso. Esa persona o ese ser o esa luminosidad o ese ser cuántico sabe ya todo de ti, ya lo vivió, ya sabe todo. Entonces, a esa persona, a ese ser maravilloso, es que tú tienes que hablarle, que es a ti mismo, a tu ser interno, pero sin engañarte. Eso sí que quiero que quede claro, sin engañarte y sin, ¿cómo te digo? No, es que me está diciendo, a mí me está diciendo que yo tengo que hacerlo, pero sin pruebas y sin nada. Yo diría que primero te corroboraras que realmente eso es así. Pide pruebas. Es más, pídele a los ángeles, pues, a tus ángeles. Mira, yo siempre estoy con mis carticas, estas carticas de los ángeles, de las respuestas de los ángeles. Yo también de vez en cuando me tomo una cartica de esa para ver qué me dice. ¿Entiendes? Pero pídele a tu ángel de la guarda, pídele a tu ser interno, a tu ángel de compañía, a tus seres que ya murieron, a tus seres que el que más te cuidó, la persona que tú consideras que en vida fue la que más te cuidó, con la que tuviste más apego. Pídele a tu papá o a tu mamá si ya no están aquí contigo. Pídele a alguien en especial que te ayude a abrir esos caminos y a que te den la respuesta. Y yo realmente sí que te digo, la gran mayoría, yo diría que el 89% de las veces que yo he tomado decisiones ha sido así. No es que yo le voy a estar preguntando a mi pareja, ni le voy a estar preguntando a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hijos, ni a mis hijas. Para nada. Eso me sale del corazón, pero es por una decisión que me sale del corazón porque yo la pregunto. Porque yo antes que nada, yo me pregunto a mí misma. Yo puedo después preguntar, yo puedo pedir una opinión. Mira, ¿qué crees tú mira, yo estoy haciendo esto y esto, ¿qué crees? Pero opiniones que yo no voy a mezclarlas jamás y nunca con la veracidad que me puede dar mi ser interno. Hay que tener confianza en ese ser interno, eso sí, confianza. Y también sí que te digo algo, no es, ¿cómo te digo? No está mal visto por los ángeles, por ejemplo, que tú le pidas una prueba y después le pidas otra más. Tú le puedes pedir una prueba, pero si todavía no te sientes como tan seguro, tú le puedes pedir otra y otra también. Claro que sí, ellos están ahí para ayudarte. Ese es el trabajo de ellos. Ese es su trabajo, ayudarte en esas cosas. Pero si tú no los utilizas, ellos están así como esperando nada más detrás de ti. Y caminan y van detrás de ti para todos lados, pero se siente como que no son utilizados, ¿sabes? Y cuando ellos son utilizados y de verdad todo sale chévere como tiene que salir, ellos suben también un poquito, ¿sabes? Es así como que los ascienden, ¿ah? Porque han hecho su trabajo. Entonces ayudemos también a nuestros ángeles a que suban. Claro que sí. Ese es parte de su trabajo, pero también son recompensados porque han ayudado, han hecho el bien aquí en la tierra a alguien. Sí, señor, así mismo es. Bueno, ahí los dejo entonces con esta, digamos, esta reflexión y para que sigan viendo, pues que sí, y les seguiré diciendo cada vez que yo vea uno y tenga el tiempo de hacer estos videitos así, los voy a hacer. Nos estamos viendo en otro video de el mensaje de tu ser interno, aquí con Si yo te contara. Sí, señor, nos estamos viendo. Un besito para todos. Bye bye.